aproximadamente 10 minutos. En el frío invierno de 1946, en Burlington, Vermont, nacía Theodore Robert Bundy, un niño aparentemente normal que pronto revelaría una oscura y perturbadora inclinación. Desde temprana edad, Bundy mostraba señales inquietantes de un comportamiento antisocial, contrastando con su apariencia de chico carismático y educado. Sin embargo, detrás de esa fachada, se escondía un depredador en potencia. Fue en la década de 1970 cuando el nombre de Ted Bundy se tejió en la tela del horror. Comenzó una serie de crímenes atroces que sembraron el terror en varios estados de Estados Unidos. Utilizaba su atractivo y astucia para ganarse la confianza de mujeres jóvenes, a quienes luego secuestraba, torturaba y asesinaba con una brutalidad escalofriante. Sus métodos variaban, a veces fingía una lesión para pedir ayuda, otras veces irrumpía en la vida de sus víctimas como un depredador silencioso. La desaparición repetida de jóvenes mujeres resonó como un eco ominoso en comunidades como Washington, Utah y Colorado. Bundy, hábil en cambiar de apariencia y modus operandi, desafiaba los esfuerzos de la policía por identificarlo y atraparlo. Sin embargo, en 1975, un error descuidado le llevó a su primera captura en Utah, donde fue detenido por posesión de artículos sospechosos en su vehículo. Pero Ted Bundy no era solo un asesino en serie. Era un maestro del engaño y la manipulación. Logró escapar de la cárcel 2 veces, desatando una caza humana que mantuvo en vilo a todo el país. La primera fuga, en 1977, lo vio saltar desde una ventana de la biblioteca de Aspen, Colorado, desencadenando una persecución intensa y un breve pero dramático periodo de libertad antes de ser recapturado. La segunda vez, apenas unos meses después, Bundy se escapó nuevamente, esta vez de una celda en Glenwood Springs, Colorado, prolongando su elusiva libertad mientras se dirigía hacia Florida. Fue en Florida donde Bundy cometió algunos de sus crímenes más infames. Atacó brutalmente a mujeres en la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida, dejando un rastro de sangre y horror. Pero su depravación alcanzó nuevos niveles con el secuestro y asesinato de Kimberly Leach, una niña de tan solo 12 años. Estos actos no solo sellaron su destino, sino que llevaron a su captura final en Pensacola en 1978. El juicio de Ted Bundy se convirtió en un fenómeno mediático. Optando por representarse a sí mismo, Bundy manipuló el sistema legal con su astucia y conocimientos legales, añadiendo un giro macabro a su propio proceso judicial. Fue condenado a muerte en múltiples ocasiones por sus crímenes, una sentencia que finalmente se ejecutó en enero de 1989 en la prisión estatal de Florida, poniendo fin a la vida de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia moderna. El legado de Ted Bundy no se limita a sus crímenes atroces. Su caso ha inspirado numerosos libros, películas y debates sobre la naturaleza del mal y la capacidad de ocultarlo bajo una máscara de normalidad. Es un recordatorio escalofriante de cómo alguien aparentemente común puede ocultar un lado oscuro y aterrador. Su historia, marcada por el miedo y la fascinación, sigue resonando en la conciencia pública, recordándonos que la realidad a veces supera a la ficción en su crueldad y complejidad. La casa del asesino. Con cada nuevo crimen, la presión sobre la policía aumentaba y la ciudad se sumía en el pánico. Scotland Yard desplegó recursos sin precedentes para capturar al asesino, pero Jack el Destripador parecía moverse en las sombras con una habilidad sobrenatural para evadir la justicia. Se emitieron numerosas alertas y se siguieron incontables pistas falsas, pero el criminal continuaba burlando a sus perseguidores. Durante meses, los periódicos sensacionalistas alimentaron la paranoia pública con titulares que detallaban los horrores de los crímenes y especulaban sobre la identidad del asesino. Las teorías conspirativas y las sospechas caían sobre varios individuos, desde médicos locales hasta miembros de la nobleza. Sin embargo, ninguna pista sólida llevó a la captura del culpable. Almohadilla, 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 la carta de Jack el Destripador.
Uno de los elementos más intrigantes del caso fue la aparición de una serie de cartas supuestamente escritas por el propio Jack el Destripador. Estas misivas, algunas recibidas por la policía y otras por los periódicos locales, se burlaban de las autoridades y prometían más muertes. La autenticidad de estas cartas ha sido objeto de debate durante décadas, pero contribuyeron a la creciente leyenda y al aura de terror que rodeaba al asesino. Almohadilla, 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 el fin de la matanza y el misterio. El último crimen atribuido a Jack el Destripador ocurrió en noviembre de 1888, con el brutal asesinato de Mary Jane Kelly en su propio hogar. Después de este horrible acto, los crímenes cesaron abruptamente, dejando a la ciudad preguntándose qué había sucedido con el asesino y por qué había dejado de actuar tan repentinamente. A pesar de los esfuerzos exhaustivos de la policía y las numerosas teorías que han surgido a lo largo de los años, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio sin resolver. Se han propuesto nombres de sospechosos y se han realizado análisis forenses modernos sobre las pruebas existentes, pero ninguna revelación definitiva ha emergido para poner fin al enigma que ha perdurado más de un siglo. Almohadilla, 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 el legado de Jack el Destripador. El legado de Jack el Destripador trasciende la historia de un asesino en serie. Su leyenda ha inspirado innumerables libros, películas y estudios académicos sobre el crimen y la psicología criminal. Ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y sigue siendo objeto de fascinación y terror para quienes estudian el lado oscuro de la humanidad. La historia de Jack el Destripador es un recordatorio sombrío de los peligros ocultos que pueden acechar en las calles aparentemente seguras de una gran ciudad. Aunque su identidad y motivaciones siguen siendo un misterio, su impacto en la conciencia colectiva perdura como un recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad humana y la capacidad de la maldad para esconderse en las sombras. Esta narración expande sobre el misterio y la fascinación que rodean a Jack el Destripador, ofreciendo un relato completo que captura la atmósfera de miedo y paranoia que dominó el Londres victoriano durante los años de los asesinatos.